Ahí estamos. Bueno, consultas, dudas, comentarios sobre esta clase, sobre el parcial, sobre lo que sea. Si no, bueno, vamos a terminar la clase que habíamos comenzado la semana pasada sobre sector público. Estamos en sector público y la fiscalidad. Estamos viendo algunos temas sobre la fiscalidad. Lo que hemos visto es lo último que vimos fue la clasificación dentro de tipos de ingresos, tipos de gastos. Este, y bueno, ahora la idea es ver algunas ideas finales, algunos gráficos, algunos datos, conceptos que son bastante simples de ver, de entender. Este, pero bueno, no sé si hay alguna duda, comentario. Si no, adelante, seguimos. Bien. Lo último que habíamos mencionado, habíamos visto presupuesto, el ciclo del presupuesto, de cuándo comienza, dónde se trata. Vimos esto, clasificación de tributos, de progresivo, regresivo, indirecto, directo, etcétera, ¿no? Y vimos tipos de gasto también. eh, Bien, ahora vamos a ver algunas ideas generales. También habíamos mencionado cuál era el rol del rol fiscal que tiene el Estado, ¿no? Distintos tipos de funciones que tiene el Estado. Y habíamos mencionado algunos, dentro del marco teórico, algunos entendimientos de qué debe hacer el Estado, si es un Estado más bien keynesiano o un Estado más bien de neoliberal, ortodoxo. Ahora bien, dentro de estas perspectivas que le mencionaba recién, también podemos entender el ciclo fiscal. El ciclo fiscal es, bueno, ¿desde dónde comienza la fiscalidad? ¿Comienza desde el cobro de impuestos o comienza desde el gasto? Y acá tenemos que entenderlo en términos de teóricos, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, las teorías neoclásicas y que tienen un horizonte más bien desde la oferta, como son la neoclásica o neoliberal, lo que van a decir, bueno, para gastar, primero tengo que cobrar impuestos. Es decir, primero tengo que tener el ingreso y después gasto, ¿no? ¿Qué es entendiéndolo en términos, si se quiere, no sé, vulgares, es lo más simple, es decir, es la típica concepción del Estado como un hogar, ¿no? Como un hogar me refiero a, bueno, yo si vivo en una casa con mi familia, primero para planificar cuáles son mis gastos en un mes, tengo que primero entender van a ser mi ingreso, cuál vaya a tener de salario al principio de mes, ¿no? ¿Qué ingreso voy a cobrar a principio de mes? ¿No? Estos serían los ingresos, los impuestos. Esta metáfora del Estado como una casa o como un hogar, ¿no? Que planifica sus ingresos y sus gastos de esta forma, es propia de estas teorías, ¿no? De la neoclásica o neoliberal, de la concepción neoliberal. ¿Qué es lo que se está discutiendo actualmente en lo fiscal, ¿no? Es decir, eh, primero, si tengo ingresos que son insuficientes para afrontar los gastos, tengo que recortar ciertos gastos y que sean acorde los gastos con los ingresos, ¿no? En este caso, con los impuestos. Esta es la concepción neoclásica neoliberal que entiendo yo, y les pregunto a ustedes, me da la impresión que es lo más fácil de entender, porque es más, con este ejemplito, esta metáfora del Estado como un hogar, como una casa, planificando su finanza de esa forma, se entiende de manera bien simple. Ahora bien, no es la única concepción
del ciclo fiscal. Entendiendo el ciclo fiscal como esto, gente, como, bueno, ¿qué es primero? Los impuestos o los gastos, ¿no? ¿Qué es primero? O puede ser distinto, ¿no? En ese sentido de, bueno, primero gasto y después tengo ingresos. ¿Qué es la concepción más bien keynesiana o heterodoxa? Y acá, como heterodoxa o keynesiana, entra un universo gigante que entiende lo siguiente. El ciclo fiscal se entiende de esta forma. Primero gasto y luego recaudo. Es decir, y acá sí entiendo que les puede generar complicación entender esta concepción, porque es contraria a la de la neoclásica o el entendimiento del Estado como si fuera un hogar. En- ¿Por qué digo que es complicado? Porque el Estado es tan grande, tiene unas dimensiones tan grandes que no es cualquier sector de la economía. Es un sector de la economía inmenso y no digo que sea inmenso solo en la Argentina, lo es en todos los países del mundo. En todos los países del mundo. Entonces, la concepción de que primero cobro impuesto y luego gasto, la verdad que hay que hacerle varios matices. Y esos matices se lo hace la tradición keynesiana o heterodoxa, ¿no? ¿Por qué? Vamos a dar un ejemplo. Este, porque vamos a decir lo siguiente, lo que dice las teorías heterodoxas van a decir lo siguiente. La recaudación depende de la evolución del PBI. El PBI ya lo vimos, en qué consistía el PBI, es decir, depende de la actividad económica, la recaudación, cuántos impuestos cobra el Estado. Esto lo habíamos visto, gente, cuando vimos los tributos, habíamos visto que los ingresos del Estado dependían la recaudación dependía de los impuestos a las ganancias, por ejemplo, es decir, un impuesto a los ingresos de los hogares, similar a los ingresos de los hogares, o depende del IVA, por ejemplo, que es un impuesto que depende de las transacciones, ¿no? Del consumo que exista en una economía. Entonces ya hay dos impuestos que son muy importantes, como es el impuesto a las ganancias y el impuesto al IVA, al valor agregado, que dependen del nivel de actividad. El nivel de actividad, entendiendo el PBI como todas las transacciones que se hacían en una economía, ¿no? Recuerden eso. Bien, entonces la recaudación depende del PBI, ¿no? Depende de si aumenta el PBI, va a aumentar la recaudación, eso es una buena. Si disminuye el PBI, la recaudación decae, ¿no? Está muy vinculada a cómo evoluciona la actividad económica. Ahora bien, de nuevo, una máxima que puede decir la tradición heterodoxa es el Estado sabe cuánto gasta, pero no cuánto recauda. ¿Por qué no sabe cuánto recauda? Porque no sabe cómo va a evolucionar el PBI en un futuro. No tiene la bola mágica sobre cómo va a evolucionar el PBI. Ahora bien, el Estado sí sabe, sí puede planificar cuánto gasta, porque el Estado emplea esos recursos a partir de, no sé, gasto en educación, gasto en salud, en seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Sabe el Estado cuánto va a gastar. Dicho esto, y ahora vamos a pasar a entenderlo un poquito más, si cae el gasto público, para que ustedes se entiendan, si cae el gasto público, existe un efecto en la actividad económica, en el PBI, que impacta en la recaudación, es decir, y esto tiene que ver en cómo concebimos el PBI. Recuerden, el PBI era igual a consumo más inversión más gasto público, ¿no? Consumo privado, inversión privada más gasto público.
entiéndalo a esto como una balanza, es decir, si lo que está de este lado de la ecuación cae, en este caso el gasto público, el PBI que está del otro lado de la ecuación va a caer, ¿no? Es una igualación de términos. ¿Se entiende esto? Entonces, como el PBI es igual al consumo más la inversión más gasto público, si el gasto público cae, el PBI cae, ¿no? Si el PBI cae, cae la recaudación. Cae la recaudación, que es esa la concepción que tiene en términos keynesiano heterodoxo, ¿no? Si se quiere, en esos términos. Entonces, hay un vínculo muy estrecho entre el gasto público, el PBI y el nivel de recaudación. Por eso dicen los heterodoxos, los keynesianos, primero gasto y luego recaudo. Si aumento el gasto público, el PBI va a ser mayor y la recaudación va a ser mayor, ¿no? Porque eso va a terminar repercutiendo en la recaudación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Claro, Marco pregunta por el presupuesto. Claro, está vinculado a esto. Igualmente el presupuesto es una proyección de cuánto se va a gastar, cuánto ingresos va a tener una economía, cuánto ingresos va a tener el Estado, perdón. En este caso es en términos de lo efectuado, ¿no? Sí, esta máxima que estoy señalando acá tiene que ver con el presupuesto. Es decir, yo me paro a hoy, ¿no? El Estado a hoy sabe cuánto gasta, porque justamente, qué sé yo, está recortando en educación, está recortando en salud, etcétera, etcétera, pero no sabe cuánto va a recaudar a posteriori a partir de, el nivel de gasto actual. Por eso, la tradición más keynesiana o heterodoxa ven al gasto en términos dinámicos, es decir, que hay una serie de secuencias. Por ende, si yo recorto el gasto público, esto me influye en el PBI porque me disminuye por una cuestión contable, es decir, el PBI se mide de esta forma, el PBI es igual a consumo más inversión más gasto público en términos contables. Si disminuyo el PBI, me repercute en perdón, si disminuyo el gasto público, me repercute en el PBI, como la recaudación está muy vinculada al nivel de actividad, este, mis ingresos, el ingreso del Estado, se van a ver afectados. Es por eso que, y esto tómenlo como una opinión barra empiria, si me preguntan a mí, hoy por hoy está cayendo mucho el impuesto, la recaudación al valor agregado y el impuesto a las ganancias. Se está discutiendo esto. Es más, se está discutiendo justamente aumentar el impuesto a las ganancias, que en la cuarta categoría se había hecho una reforma bastante importante en noviembre del 2023 para que no se lo paguen, es decir, para que los trabajadores no paguen impuesto a la ganancia, y hoy en día se quiere volver a implementar. ¿Por qué? Porque está bajando mucho la recaudación. Es decir, y es más, y ahora vamos a ver un concepto que no vimos hasta ahora, que es el de superávit. El Estado está teniendo superávit porque está recortando tanto, no, mejor dicho, no está ejecutando, más que no está recortando, eh, está ajustando tanto que está influyendo en el nivel de actividad. Para que se den una idea, se había proyectado en los últimos meses del 2023 que la economía iba a crecer cerca del 5%, entre el 3 y el 5% en el 2024. Ahora eso se tuvo que hacer un ajuste en las proyecciones de crecimiento porque es muy probable que el PBI en el 2024 decaiga fuerte, cerca del 8% se está hablando. Y eso tiene que ver con esto, porque se está recortando muy fuerte el gasto público y eso repercute en todas las demás actividades económicas. Y como la recaudación está muy vinculada al PBI, al nivel de actividad económica,
ese superávit que se ha alcanzado es muy probable que justamente sea coyuntural, por una cuestión de que se está cayendo mucho la recaudación. Esto que digo de que es una opinión y barra empiria, la verdad que si no vamos en términos históricos, ha pasado muchas veces, gente. No estoy diciendo nada nuevo y no quiero influirlo en su opinión teórica, ideológica, pero la verdad que ha pasado muchas veces esto que estamos viviendo, en el sentido de que muchas veces se ha recortado el gasto, se han efectuado ajustes muy grandes en busca de superávit, de déficit cero, y el resultado fue que no se logró. No se logró por una cuestión dinámica, porque se recorta tanto el gasto que influye mucho en el PBI y luego termina cayendo mucho la recaudación, por esto más que nada. Digo esto, es una opinión barra, me refiero a, me baso en la empiria, ¿no? Ha pasado varias veces en la historia argentina. Pero bueno, ustedes sabrán. Es decir, hay dos tradiciones, ¿no? En esto, de cómo entender al ciclo fiscal, cómo se entiende el ciclo fiscal. Es una tradición más ortodoxa, neoclásica, neoliberal, que entiendo que es más fácil de entenderla, y una tradición heterodoxa, keynesiana, que dice exactamente lo contrario a la tradición ortodoxa, exactamente lo contrario, es el inverso directamente. Ahora, porque yo le hago una pregunta, que es la siguiente. Este, ¿Qué ocurre si qué ocurre con la riqueza de una familia o de una persona si ahorra? ¿Aumenta o disminuye? De una persona en particular, me refiero. Si ahorra una sola persona, ¿qué pasa con esa riqueza de esa persona? ¿Qué me dicen? ¿Tiene más o menos si está ahorrando esa persona? ¿Tiene más riqueza? ¿Tiene más en la cuenta bancaria, más plata en la cuenta bancaria o menos? ¿Se entiende la pregunta? Sí, depende cómo es el método de ahorro. Digo, se Se ahorra. aju- si se ajustan las necesidades básicas y no le alcanza para cubrirlas y ahorra, sería algo ilógico. Entonces, ese Ponele ahorro no me sirve. ponele que ajusta y no consume ni siquiera lo necesario. ¿Tiene más riqueza que antes? En términos de capital, sí. Bien, perfecto. Sí, es sensato. Ahora bien, ¿qué pasa si todas las personas de la Argentina ahorran? ¿Qué pasa con la riqueza, con el PBI? No consumen, por ende. ¿Se entiende la pregunta? Habíamos dicho, si una persona en particular ahorra, su riqueza aumenta porque tiene más en la cuenta bancaria, ¿no? Es una idea bien simple. Ahora bien, si todas las personas de la Argentina, de todos los hogares de la Argentina, no consumen, ¿qué ocurre con el PBI? Con la riqueza que produce una nación. Estamos en otra escala, ¿no? Antes era una pregunta sobre una persona en particular, ahora le estoy preguntando por todas, por la sumatoria de todas las personas o de todos los hogares, ¿no? Entiendo que entonces no modifica. Sigue creciendo el capital. Me refiero al PBI. Y bueno, si nos referimos al PBI como nación, disminuye, porque al no haber consumo, no hay, está acá abajo la ecuación. Si no hay consumo, disminuye el PBI. Exacto. Bien. Bueno, a ver, con esto que me refiero es que no es lo mismo, y es una cuestión de escala, no es lo mismo lo que pasa en un hogar a lo que pasa con todos los hogares, o en este caso con un sector tan grande como es el caso del sector público. Es decir, si el Estado ahorra, en este sentido, teniendo superávit y gastando menos, repercute en toda la economía, ¿no?
Ese es el tema. Bien, ¿Se esto se puede reemplazar el consumo por otro factor para incrementar el PBI? Sí, a ver, el PBI se puede incrementar por consumo privado, inversión privada, gasto público. Acá yo no lo puse, pero también por exportaciones, ¿no? Acá puse nada más el sector, una economía cerrada, si se quiere, esta. Entonces, si no hubiera consumo interno, se puede reemplazar por las exportaciones e incrementaría igual el PBI, ¿no? Y después lo vamos a ver a exportaciones, de qué dependen las exportaciones. Es difícil, ¿no? No es fácil que aumenten las exportaciones, porque eso depende de la demanda del resto del mundo. No es que yo dejo de consumir y me demandan más exportaciones. Es difícil, no es una pregunta, una respuesta fácil es. Bien, pero ¿se entendió esta filmina? Yo sé que esta parte más keynesiana suele dar un poquito más de problema por esto, porque es totalmente inverso a lo que comúnmente conocemos como el ciclo fiscal, o lo que se suele repetir en los medios de comunicación o en la discusión que se suele dar, ¿no? Eh, bien. Otro elemento que habíamos discutido con el tema del rol del Estado tenía que ver con cómo interviene el Estado en la distribución del ingreso. Porque nosotros habíamos dicho, bueno, cuando vimos factores de la producción o cuando vimos clase social, etcétera, habíamos dicho, bueno, se produce, a partir de lo que se produce se está generando ingreso, ¿no? Se le está pagando a los trabajadores o se está pagando eh, al capital, al comerciante, al banco con interés, etcétera, etcétera, ¿no? Que ese ingreso estaba vinculado a la producción, ¿no? Cuando habíamos visto Marx, cuando habíamos visto los neoclásicos. Ahora bien, a partir de esa producción y esa distribución primaria, que se suele llamar de esta forma porque está vinculada justamente al ingreso vinculado a la producción de bienes y servicios, hay una suerte o se puede dar una suerte de redistribución que va a dar como resultado la distribución secundaria. Esa distribución secundaria es cuando ahí mete justamente el Estado este, con su política fiscal, interviene en la distribución del ingreso, ¿no? Eh, ¿A través de qué? Bueno, a través del cobro de impuestos. El cobro de impuestos está claro que si son impuestos progresivos, los pagan más los hogares más ricos, ¿no? Entonces a los hogares más ricos se le está disminuyendo el ingreso. En el caso de los hogares más pobres, generalmente se les pueden dar subsidios, transferencias, contribuciones, etcétera, etcétera, o a la jubilado justamente se le da una prestación social o una jubilación, ¿no? Entonces, todos esos elementos, políticas fiscales, intervienen en esto, en la distribución secundaria del ingreso y dan como resultado al ingreso disponible. Es decir, el ingreso disponible de los hogares, los que a nosotros del primero al 5 al 10 nos depositan como ingreso, ¿no? Aquellas personas que tienen relación de dependencia nos depositan como ingreso, como salario, ¿no? Que es el ingreso disponible. Que el ingreso disponible es el resultado de justamente la generación del valor agregado, conceptos que habíamos visto anteriormente cuando vimos cuentas nacionales, cuando vimos Marx, cuando vimos los clásicos, los neoclásicos, y el resultado justamente de una distribución secundaria, es decir, que el Estado, a través de impuestos y transferencias y política fiscal, intervenga en cuánto nos llega, cuánto cobramos, ¿no? El salario neto, lo que nosotros cobramos de bolsillo, eso es ingreso disponible, ¿no?
nos depositan en la cuenta bancaria, aquellas personas que estemos en relación de dependencia, eso es el ingreso disponible luego de impuestos y transferencias. Está claro que no solo ocurre esto, hay transferencias también en la factura de la electricidad, en la factura del gas, del agua, ¿no? Cuando hay subsidios, todo eso influye en el ingreso disponible, ¿no? Influye en el ingreso disponible. Está claro, un subsidio agranda el ingreso disponible y permite que las personas consuman más, consuman menos, dependiendo de si tienen que pagar impuestos o si tienen transferencia, etcétera, ¿no? Es decir, esto es un elemento no menor para hablar de política fiscal, es decir, el Estado interviene muy fuerte en la distribución del ingreso. Para que se den una idea, vamos a ver algunos gráficos y vamos a empezar a discutir con números. Y así no se hace tan tedioso. Por ejemplo, esto es la distribución primaria y secundaria de Alemania. En Argentina este concepto, estas mediciones no están disponibles. El Gini es un coeficiente de igualdad, es decir, el Gini es un coeficiente de igualdad de toda la población, ¿no? De una nación que va de 0 a 1. Cuando uno es una desigualdad importante, es decir, la mayor desigualdad que puede tener una sociedad es asumir el valor 1 y la menor es el 0. El 0 es cuando todos tienen un ingreso igualitario para todos y todas. Y es un coeficiente que va desde 0 a 1. Bueno, bien. Esta línea que vemos acá es justamente cómo ha evolucionado la distribución del ingreso que se ha hecho desde los 70 hasta la actualidad. La distribución del ingreso en Alemania ha empeorado bastante. Ahora bien, con la distribución del ingreso disponible, es decir, que el hecho de que el Estado intervenga, la verdad que no ha aumentado tanto en Alemania, ¿no? Y aparte, vean, no solo que aplaca la evolución, sino que aplaca el hecho de que hay una distancia muy importante entre una y otra, ¿no? Entonces, este, es más, para que se den una idea, una distribución cercana al 0, al 0,55 es parecido a una distribución eh, de Centroamérica, de Brasil, de países o de Chile, es decir, son países que tienen una distribución del ingreso muy desigual, ¿no? Entonces, si el Estado no existiera en Alemania, por ejemplo, Alemania se parecería mucho a una sociedad eh, muy desigual, ¿no? A una sociedad como Chile, como Brasil, como Centroamérica. Eh, es decir, el hecho de que el Estado intervenga es que esa desigualdad no crece o crece muy poquito y está muy aplacada. Bien, dicho esto. Vamos a meternos con cuestiones tributarias y distributivas. Un elemento no menor al concepto que también se suele hablar mucho en los medios de comunicación es el de la presión tributaria, ¿no? Y esto habrán escuchado que la presión tributaria es muy alta en Argentina. Ahora bien, ¿qué es la presión tributaria? Bueno, presión tributaria se suele medir así, es la recaudación tributaria sobre el PBI. Lo que vemos en este gráfico es justamente comparando la presión tributaria de países. Y en este caso de países de América Latina, en el cual acá está Argentina, ¿no? Eh, y esto no ha cambiado mucho, en general es bastante estructural. La Argentina sí puede estar en el top de mayor presión tributaria de América Latina, es más, está por debajo de Brasil,
pero está muy por debajo de países de la OCDE. Los países de la OCDE son los países más ricos del planeta, ¿no? La OCDE es un club de países ricos, para que se den una idea. Es decir, en general, los países ricos tienen una presión tributaria importante. Son los que más presión tributaria tienen. Es decir, en general, hablar de presión tributaria es sinónimo de hablar de nivel de desarrollo. Generalmente los países más desarrollados tienen una mayor presión tributaria, lo cual esto discute de lleno con la idea general que se suele discutir justamente de que, bueno, primero hay que bajar impuestos para luego crecer, ¿no? En general lo que ocurre es que el desarrollo económico y el crecimiento a largo plazo, me refiero, va acompañado de mayor nivel de presión tributaria. Es decir, va acompañado de un Estado más fuerte, más que nada, ¿no? Ni más ni menos. Eh, en general va de la mano de eso. Entonces, acá hay un elemento que para discutir a primero lugar hay una foto que podemos discutir que tiene que ver con que, bueno, los países más desarrollados, primero de la región, suelen cobrar impuestos, eh, tienen una presión tributaria importante y en general los países desarrollados tienen una mayor presión tributaria que el promedio de América Latina, ¿no? Este es el promedio de América Latina y este es el promedio este, de los países ricos. Así que eh, en eso se puede discutir, ¿no? Generalmente, presión tributaria se mide de esta forma. Esa es una de las discusiones que podemos dar. Otra, em, otra discusión que se está dando actualmente tiene que ver con esto, con si todo el mundo tiene la misma presión tributaria. Y esto es una discusión que se está dando a nivel mundial actualmente. Es decir, cuando hablamos de presión tributaria, bueno, ¿cuántos tributos o cuántos tributos tengo que pagar en base a mis ingresos? ¿No? Esa es otra de las medidas, ¿no? Es decir, un hogar, si tiene un hogar, tiene 100 de ingresos, tiene que pagar, no sé, 30 de impuestos. Bueno, eso es una presión tributaria, se puede medir de esa forma, es decir, cuántos impuestos pago en base a mis ingresos. Ahora bien, la pregunta que nos podemos hacer, si hay un nivel general que bueno, lo podemos medir en ingresos del Estado, es decir, tributos sobre PBI, pero hay otro elemento que podemos discutir, es, bueno, a ese promedio de tributos sobre PDI, de discutir si todo el mundo paga los mismos impuestos. Lo que se está discutiendo actualmente, y esto tiene que ver más que nada por el contexto de pandemia, es que existe un elemento que no es menor que los hogares más ricos y las grandes empresas tienen capacidad para evadir impuestos. Y esto en tanto grises legales como en oscuros importantes, ¿no? Me refiero a esto. La evasión de impuestos está prohibida, es ilegal, está claro. Ahora bien, hay grados de ilusión que sí son grises y que suelen estar permitidos, ¿no? Y lo que se está discutiendo justamente es lo que se denomina el traslado de ganancias hacia guaridas fiscales. Es decir, que empresas que operan, por ejemplo, en Argentina y que tienen ingresos en la Argentina, pero que trasladan de formas grises y no tan santas esos ingresos y esas ganancias que se han generado en la Argentina hacia guaridas fiscales donde se pagan muy pocos impuestos. Hay estudios en los cuales se habla de que el 35% de las ganancias de las empresas internacionalizadas, es decir, empresas extranjeras, multinacionales, son trasladadas a guaridas fiscales. Esto es un dato bastante reciente, del 2022, y hablar de un 35% es importante, no es poco. Es decir,
que se evada el 35% de las ganancias de una multinacional o, o que las multinacionales en general evaden el 35% es un elemento no menor porque eso habla de, bueno, la capacidad de los estados para financiarse también, ¿no? A la larga, ¿no? Eh, entonces, el hecho de que exista una presión tributaria promedio, o que la presión tributaria promedio en la Argentina sea alta, también hay que discutir de si todos tenemos la misma presión tributaria, porque generalmente los hogares, y esto reitero, los hogares de altos ingresos o de alto poder adquisitivo o elevada patrimonio, tienen recursos para justamente pagar menos impuestos. Bien, eso es un elemento. Acá para que ustedes se den una idea. Esto es las 10.000 personas más ricas en Argentina. Las 10.000 personas más ricas en Argentina, cómo han evolucionado los bienes declarados. Es decir, una persona en Argentina puede declarar ante el fisco, en este caso bienes personales, bienes que se encuentran en la Argentina o bienes que se encuentran en el exterior. Bueno, en primer lugar, las 10.000 personas más ricas en Argentina declaran más bienes en el exterior que en la Argentina, es decir, tienen más bienes en el exterior que en Argentina, ¿no? Y a su vez, y esto no es menor, hubo un blanqueo de capitales en Argentina en el 2016 y por ende esto aumentó mucho, es decir, las personas de alto poder adquisitivo, y en este caso de elevados patrimonios, han evadido al fisco y por ende este blanqueo permitió justamente que ingresen estas personas, sino, o mejor dicho, estos bienes. Es decir, suelen evadir impuestos si no, no hubiese alcanzado este nivel de riqueza en el exterior o este salto de riqueza en el exterior. Lo cual, de nuevo, habla de que las personas más ricas suelen tener este tipo de práctica y suele ser habitual y se suele estudiar, los estados tratan de evitarlo eh, porque porque son ilegales, en principio son ilegales, ¿no? La evasión es ilegal. Eh, Ahora bien, son prácticas que son habituales y que los hogares más ricos suelen tener capacidad para evadir. Suelen tener capacidad técnica porque suelen consultar a abogados o porque suelen consultar a contadores que a partir de las recomendaciones de profesionales suelen realizar prácticas para evadir impuestos, ¿no? Insisto en esto, es algo que se está discutiendo. En los últimos años se está discutiendo mucho porque la distribución del ingreso ha empeorado bastante y estas prácticas se hacen cada vez más habituales y los estados necesitan de tributos, ¿no? Bien, otro elemento para discutir, cómo ha evolucionado en base a la estructura tributaria de la FIP, en este caso de los tributos que cobra el Estado Nacional, ¿no? A lo largo del tiempo. Y esto va desde 1932 a 1921. Lo que vemos es que en la década del 30, y esto tiene que ver, y lo vamos a ver con más detalle en la unidad 4, el modelo agroexportador dependía mucho del comercio exterior, ¿no? Por eso muchos de los impuestos en la década del 30 dependían justamente de cuánto se importaba, ¿no? En la Argentina. Ahora bien, eso cambió, en general, la Argentina depende mucho de los impuestos internos y estos son impuestos al consumo, a las transacciones, no solo IVA, sino a otras transacciones. Y también depende la Argentina bastante del impuesto a las ganancias, ¿no?
y ha tenido un importante incremento. Esta disminución del impuesto a las ganancias que vemos acá se da por efecto inflacionario, ¿no? No es menor. Es decir, la Argentina depende mucho de los impuestos internos al consumo y del impuesto a la ganancia, principalmente, ¿no? Hubo una mayor relevancia acá a partir del 2001-2002 de impuesto al comercio exterior a partir del llamado retenciones, ¿no? Eh, pero bueno, para que se den una idea. Otro elemento que podemos discutir, cómo son los sistemas tributarios, es decir, la capacidad tributaria. ¿Por qué? También para compararlo con el resto del mundo, con otros países, por ejemplo, para que se den una idea, esto es el promedio de América Latina, yo sé que es medio confuso, pero les voy tirando un poco de cuáles son las conclusiones. Y estos son los países ricos, ¿no? El club de países ricos. En general, los países ricos eh, su sistema tributario depende mucho más de los impuestos indirectos y de la seguridad social. Esto es los aportes a la seguridad social, a las jubilaciones, ¿no? Que es lo que se ve acá. Todo esto que vemos acá justamente son o contribuciones o impuestos directos. Directo me refiero a la renta, sean a las empresas, que es esta, ¿no? Esta de acá, a las empresas o a las personas. En general, justamente los países más ricos suelen tener una estructura tributaria que depende mucho más de impuestos directos, y como bien habíamos mencionado, los impuestos directos son impuestos progresivos, es decir, en general los países más ricos suelen tener sistemas tributarios más bien progresivos en comparación a América Latina, ¿no? Que América Latina depende mucho del IVA, ¿no? Que esto es lo que se ve acá. El IVA es el 27% en América Latina, es decir, de toda la recaudación, el 27%, y en cambio en la OCDE, o sea, es decir, en los países ricos, es del 20%, ¿no? Y esto es la presión tributaria, lo que habíamos mencionado antes, ¿no? La OCDE tiene una presión tributaria mucho mayor. Bien, le mencioné que esto van a ser puro gráfico y discusión tributaria fiscal, para que discutamos, ni más ni menos, abrir el debate, que ustedes pueden opinar lo que ustedes quieran. Este gráfico yo se los puse porque para mí es lo que se viene. Para mí es una opinión personal, pero para mí es lo que se viene. En la presidencia de Milei me estoy refiriendo, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué se ve en este gráfico? También tenemos que discutir qué se hace con el gasto, ¿no? Estamos gastando. Bien, ahora bien, ¿en qué estamos gastando? Esa es una buena pregunta. Eh, los intereses de la deuda son gastos. Es un gasto, se clasifica, lo hemos visto antes, era gasto corriente, lo habíamos mencionado, que es, o mejor dicho, intereses de la deuda es un gasto corriente. Y digo, es lo que se viene porque lo que ocurrió entre el 2015 y el 2019 fue que los subsidios a la energía, y acá si ponemos al transporte también, en este periodo disminuyó fuerte, ¿no? Disminuyó fuerte. Y por otro lado, lo que no disminuyó y creció mucho fueron los intereses de la deuda. Y de nuevo, tenemos que pensar en qué se gasta. Bueno, prácticamente un 50% en este caso de lo que se gasta está destinado a pagar la deuda, a pagar los intereses de la deuda, ni siquiera a pagar la deuda, a pagar el interés de la deuda. Lo cual amerita una discusión. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos de recorte, ajuste o austeridad, en ningún momento se está ajustando, recortando o
este concepto, que es el del interés de la deuda. En ningún momento se pone en discusión ese renglón, sino lo que se pone en discusión es todo lo demás, ¿no? Eh, y esto tiene que ver con cuestiones distributivas, porque si las personas tienen menos ingreso disponible, que es justamente esto, lo que habíamos mencionado antes, eh, que el subsidio al gas, a la electricidad, etcétera, tienen menor ingreso disponible. Si tienen menor ingreso disponible, consumen menos, ¿no? Es eso lo que está ocurriendo. Eh, y por el otro lado, si pagamos intereses de la deuda, son ingresos de gente que ni siquiera está en la Argentina muchas veces, porque son intereses de la deuda externa, es decir, eh, son no residentes de la Argentina. Y eso impacta en la distribución del ingreso. Otro elemento que también se suele discutir, ¿no? Acá para entender algunos eh, datos, ¿no? Para ir comparando. Los intereses de la deuda representaron en el 2019 el 41% de la administración central y el 19% del gasto total del sector público. Esto también para que se pongan en comparación. La remuneración del plantel, de todo el plantel estatal, representaba el 16% del gasto de la administración central y el 9% del sector público. Es decir, de todo lo que gasta el sector público, solamente gasta un 9% en pagar sueldos, ¿no? En pagar plantel estatal, ¿no? Eh, Insisto, esto para que ustedes lo vean, le puede parecer mucho, le puede parecer poco. Eh, Hay veces que yo he preguntado, acá no lo voy a hacer, pero he preguntado muchas veces, bueno, ¿en qué gasta el Estado? ¿O cuáles les parece que son las mayores partidas? Y siempre me suelen decir un poco lo mismo, me suelen mencionar que gasta mucho en sueldo, es decir, en el plantel estatal, o gasta mucho en asignaciones o en política social. Bueno, acá también, para que se ponen en discusión, de todo lo que gasta el Estado, el 9% es el plantel estatal, ¿no? Y en lo que refiere a planes sociales, lo que se suele llamar planes sociales, eh, es solamente el 4% de todo el gasto total de- del sector público nacional. Esto en el 2019, ¿no? Esto para que se también comparar algunas gestiones, ¿no? El macrismo con, si se quieren, Alberto, ¿no? En el 2010, en el 2022, que es la última cuenta de inversión, que refiere a cuánto gastó el Estado, efectivamente, contabiliza cuánto gastó el Estado. Los planes habían crecido. Antes habíamos mencionado que habían sido un 4, bueno, en el 2022 fueron el 8%. Creció el doble, ¿no? Pero bueno, uno puede decir el 8%, hay algunos y algunas que se pensaban que, bueno, que era mayoritariamente. Es más, yo he preguntado muchas veces en muchos cursos qué piensan, cuál es la mayor partida presupuestaria y muchos y muchas me dicen, bueno, en planes sociales lo que más se gasta. Bueno, en el 2022, que es el último dato disponible, se gasta el 8%. En interés de la deuda bajó, es decir, en el año 2022 pasó a ser el 9% del gasto total y en plantel estatal el 10%, ¿no? Esto sale de la oficina de presupuesto, que efectivamente lo que se gastó, pero no es la cuenta de inversión, no está auditado, no está aprobado por el Congreso, pero efectivamente lo que se gastó. A febrero del 2024, que es lo último dato disponible, eh, los intereses de la deuda se incrementaron un 436%, es decir, Una comparándolo locura. con febrero del 2023. Y por ende pasó, si antes era en el gobierno de Alberto había disminuido en comparación al gobierno de Macri, los intereses de la deuda pasaron a aumentar en muy poquito tiempo, son un poquito más de 2 meses, ¿no?
pasaron a representar el 22% de lo que gasta el Estado. Entonces, aumentó bastante, aumentó bastante. Es más, prácticamente, no se duplicó, falta para que se duplique, pero aumentó bastante. Y lo que se está recortando mayoritariamente son jubilaciones, subsidio a la energía, ¿no? Que efectivamente lo que, a ver, para que se den una idea, esto es la cuenta de inversión. Para que se den una idea, ¿no? Estos son los rubros que les señalé. Estos son los ingresos corrientes, gasto corriente. Recuerden que lo habíamos mencionado, que era el ingreso corriente y gasto corriente. Administración central son los tres poderes. Instituciones de la seguridad social son la ANSES, ¿no? Las jubilaciones. Piensen que las jubilaciones son un segundo estado, ¿no? Prácticamente, en el sentido de que prácticamente, que acá estas son las jubilaciones, ¿no? Estos son los aportes para pagar las jubilaciones y estas son las jubilaciones, efectivamente, lo que se paga de jubilaciones, ¿no? Dicho esto, son un segundo estado porque fíjense, estos son los tres poderes, lo que se gasta en tres poderes y esto es lo que se gasta en jubilaciones. Prácticamente la mitad del gasto son jubilaciones. Es decir, la principal partida presupuestaria y por ende cuando se habla de ajuste, se está ajustando acá. Es esto. No queda otra. No hay otra partida que sea tan mayoritaria. Son jubilaciones. Entonces, cuando se habla de ajuste o cuando generalmente suelen escuchar a alguien que habla de ajuste, en lo grueso, grueso, es ahí, en la jubilación y pensiones de nuestros jubilados y pensionadas. Así que ténganlo en cuenta. Por eso le digo, es un segundo estado, porque acá tenemos los tres poderes y prácticamente, si lo ven, es prácticamente lo mismo, ¿no? Entre los tres poderes y jubilaciones, bueno, y acá comparativamente algunos ítems, ¿no? El 2021, lo que se paga de remuneración en el planta estatal, lo que se paga de intereses de la deuda, etcétera, ¿no? Esta es la discusión que quería también tomar a raíz de los paros, que, a ver, acá está. A partir de los paros, gente. Esta es la evolución del gasto en personal del sistema tributario. Comparativamente, en términos constantes, es decir, esto está en poder adquisitivo. Si se quiere, no vimos todavía ese concepto, pero para que se den una idea, lo que se ajustó en el sistema universitario. En lo que se nos paga a los docentes, prácticamente estamos cobrando un 30% menos de lo que cobrábamos antes, en el 2023. Y acá también se viene otro problema, que es el de lo que el gasto en funcionamiento, que esto todavía no tuvo ajuste y se está gastando un 74% menos. Eh, Gasto en funcionamiento es la electricidad, ¿no? El gas, para ir a la facultad y que no nos muramos de frío, ¿no? Eh, es el gasto en reforma edilicia, ¿no? A eso me refiero, y en mantener, ¿no? Este, ediliciamente las facultades. Se ajustó en una forma muy importante y esto es lo que es la discusión que se viene y siempre, perdonen que lo mencione, se está discutiendo si qué ocurre con las clases presenciales, ni más ni menos. Y perdonen que lo diga porque se está siguiendo discutiendo, esto lo dijo el rector la semana pasada, ni más ni menos, qué ocurre con las clases presenciales. Lo está discutiendo la UBA, no sé si vieron algunos comunicados, ¿no? No es solo la UNR. Se está discutiendo en todas las facultades, en todas las universidades, qué va a Gustavo, ocurrir con el sistema educativo. Sí, Marco. en gastos de financiamiento puede ser que entre también la plataforma virtual en la que damos clase. Sí, obvio, obvio. De funcionamiento de Entonces, eso. Sí, sí, sí. tampoco tendríamos clases virtuales, ¿o no? Y
Y a ver, lo primero que se va a recortar es, bueno, en higiene, en seguridad, y eso va a hacer en que no se puedan hacer obras en las facultades, y eso va a hacer que no se puedan abrir las facultades y se tengan que dar solamente clases virtuales, ¿no? Después sí, ni siquiera alcanza para dar clase virtual, imagínense. Bueno, pero ahí yo me estoy adelantando. Pero bueno, es algo que se está discutiendo. Lo de las clases virtuales se está discutiendo. Se está discutiendo porque es el siguiente paso, ¿no? Después qué va a pasar después de las clases virtuales, no lo sé. No lo sé, pero efectivamente, y yo estoy en varias asambleas docentes, porque doy clase en, en económicas, en derecho, se está discutiendo en todas las asambleas docentes exactamente eso. Y digo, no solo se está discutiendo en la asamblea docente, lo están discutiendo los rectores, lo está discutiendo el rector de la UNR, el rector de la UBA y de todas las universidades, ¿no? Así que bueno. Esto todavía no ha tenido ajuste presupuestario. Entonces eh, estamos en veremos. Bien, y por último, no sé si hay un comentario, discusión. Yo les insistí que esta iba a ser medio una clase de datos, de discusiones. Yo sé que son opiniones las que estoy expresando. La idea es justamente fomentar el pensamiento, que ustedes discutan, que no solo eh, dar un monólogo, sino que ustedes cuando quieran interrumpirme lo pueden hacer, decir exactamente lo contrario a lo que yo he dicho, no hay ningún problema, pueden pensar exactamente lo contrario, que no hay ningún problema, gente. Esta es una cátedra abierta. Bien, de acá, lo que sí quiero que sepan más que nada, es esto, eh, que tiene que ver con, con el resultado. Es decir, cuando hablamos de que existen más gastos que recursos, es decir, que los gastos son mayores a los recursos, estamos hablando de déficit fiscal. Ahora, cuando los gastos son menores a los recursos, estamos hablando de superávit fiscal. ¿No? Es decir, ni más ni menos, ¿no? Cuando hablamos de superávit fiscales está ocurriendo esto. Los, los gastos son, son menores que los recursos, ¿no? Que era esto lo que yo les mencionaba anteriormente, que bueno, si se recortan tanto los gastos, está claro que en un futuro muy próximo los recursos van a ir cayendo, y este superávit fiscal se va a ir marchitando, ¿no? Aparentemente, insisto, es una opinión que se basa un poco en la empiria de lo que ha ocurrido este, en otros tiempos. Bien, esto se entiende, ¿no? ¿Qué es superávit y qué es déficit? Déficit es que los gastos son mayores a los recursos y superávit son que los gastos son menores a los recursos, ¿no? Bien, otra discusión que a mí me parece muy importante es la siguiente, el tema de la moneda. ¿Por qué? Porque los recursos tributarios se cobran en pesos argentinos. Y la deuda externa, y en este caso los intereses de la deuda, se pagan en dólares estadounidenses, ¿no? Entonces, hay una búsqueda general de confundir las monedas, de, bueno, yo ajusto para pagar la deuda, es decir, recorto gasto para pagar la deuda, pero hay un problema con esta visión fiscalista, en el sentido, bueno, yo gasto menos, tengo más ingresos, pago la deuda porque tengo más recursos, ¿no? Tengo un superávit. Hay un problema porque hay una diferencia de moneda. Una cosa es cobrar tus impuestos y tus ingresos en pesos y otra es tener la deuda en dólares. Hay una visión bastante dogmática del Fondo Monetario Internacional mayormente de, bueno, tengamos superávit fiscal para justamente pagar la deuda. ¿Por qué? Porque justamente la Argentina puede tener el superávit fiscal más grande del universo,
y aún así no tener los dólares suficientes para pagar la deuda, ¿no? Ese es un problema y un problemón, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque justamente, los dólares que ingresan a la Argentina no dependen de lo fiscal, depende de las transacciones que haga la Argentina con el resto del mundo, ¿no? De gastar menos, ¿no? Entonces, este elemento no es menor, gente, no es menor porque, insisto con esto, se puede tener superávit fiscal y aún así no tener los dólares para pagar la deuda, porque son monedas distintas. Una cosa es tener la deuda en dólares y otra cosa es tener los ingresos en pesos, ¿no? Los ingresos tributarios en pesos. Por eso la visión fiscalista tiene algunos problemas. Otro elemento de discusión, acá yo le puse la evolución del déficit fiscal de Estados Unidos sobre el PBI. También se suele medir de esta forma cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Eh, ¿Por qué? Porque se suele decir, bueno, primero ajustemos, porque todos los países del primer mundo tienen sus cuentas equilibradas y esto, la verdad que no. Acá yo le puse el ejemplo de Estados Unidos. Si ponemos más los países de la OCDE, va a dar más o menos igual. Es decir, en general los países tienen déficit. Y acá es una pregunta que les hago. Obviamente hay media biblioteca que le va a decir es necesario que las cuentas estén equilibradas y tener superávit, o por lo menos equilibradas, y media biblioteca que le va a decir guarda con eso, guarda con el superávit, es discutible el superávit, es necesario el déficit en ciertos contextos, ni más ni menos, por ejemplo, en el contexto este, de la pandemia, había que hacerse cargo de algunas necesidades y en esos contextos recesivos está claro que son más necesarios, o como este, contexto de la crisis internacional, ¿no? La crisis de la hipoteca. Ahí el Estado gastó más, ¿no? En cierto contexto en particular, el Estado son más deficitarios que en otros, ¿no? Dicho esto, insisto en esto, hay media biblioteca que dice, bueno, es necesario equilibrar las cuentas porque el Estado tiene que ahorrar o tiene que no gastar, tiene que ser austero, y hay otra media biblioteca que le va a decir, bueno, ojo con eso, que es necesario el déficit. A ver, también es para discutir el hecho de la necesidad de tener déficit o no, o de tener superávit o no, en el sentido de que piensen al déficit o al superávit como ahorro o desahorro del sector privado también, ¿no? En este caso, si el Estado tiene superávit, está forzando el ahorro de toda la sociedad, ¿no? Porque a través de las cuentas públicas, ¿no? Y el ahorro, forzar las cuentas, el ahorro significa que justamente hay discusiones que van por esta línea, gente. Por ejemplo, de que si el Estado ahorra y por ende tiene superávit, quiere decir que ese ahorro también significa que no está invirtiendo en el futuro. Por ejemplo, si el Estado ahorra y recorta en educación, en salud, en infraestructura, quiere decir que en un futuro la población va a tener peor educación, peor salud y peor infraestructura, ¿no? En esos términos, para que ser bien directo, ¿no? Entonces, el superávit fiscal, bueno, hay que ponerlo en esos términos teóricos, ideológicos, hay que ponerlo en discusión, ¿no? Por eso, digo, en todos estos elementos podemos discutir si es necesario ahorro o superávit. Quienes van a decir que es necesario tener ahorro fiscal, y en este caso superávit fiscal, van a decir que, bueno, cuanto más chico el Estado, más grande va a ser el sector privado. Es decir, hay
un contrapeso, si se quiere. Es decir, más chico achico el Estado, agrando el sector público, perdón, el sector privado. En cambio, hay otras visiones que dicen, no, todo lo contrario. Bueno, quiero tener un sector privado pujante, necesito que el Estado lo acompañe, ni más ni menos. Es decir, sector privado pujante significa un Estado pujante también, ¿no? Bien, ¿Y cómo hacemos para conseguir los dólares eh, y pagar la deuda? Si obligadamente eh, estamos obligados a pagarla en dólares. para pagar la deuda en dólares, y bueno, esa es otra discusión. No se puede El, pagar en otra moneda, ¿no? No, no, la deuda está en divisas. Yo lo puse en dólares para que ustedes lo entiendan, ¿no? Pero, porque es la divisa más común, pero está en divisas, está en dólares, está en euros, la divisa en yuanes, en yenes, está en divisas, ¿no? La deuda está en moneda extranjera, ¿no? Y la Argentina no emite, obviamente, moneda extranjera, entonces necesita hacerse de moneda extranjera de otra forma, a través de las transacciones que vamos a ver en otra próxima clase, ¿no? Bien, comentarios, preguntas. Bien, hasta acá se entendió, ¿sí? ¿No? Yo sé que mucha de la... Fue una clase media eh, si se quiere, desde mi parte, de tirar abajo algunos mitos fiscales que suele haber en el imaginario. Pero bueno, entiéndanlo como es. Pero hay muchas discusiones para dar en términos fiscales. Bien, eh, vamos a ver algunos conceptos de otro tema, a ver si yo puedo... Es esta. Bien, habíamos dado justamente hasta ahora sector público, no sé si ahí está. Vamos a ver algunas estadísticas de empleo ahora. Eh, Vamos a ver algunas estadísticas de empleo. Vamos a verla bien estilizadamente. Algunas definiciones. Es decir, hasta acá vimos sector público. Ahora nuestra intención es ver algunas estadísticas del mercado laboral. Es decir, a partir de ahora vamos a empezar a ver mercado laboral, es decir, cuántas personas están desocupadas, cuántas personas están ocupadas, etcétera, etcétera. Nos interesa como Estado tener estadísticas sobre el mercado laboral porque justamente nos habla de cómo está la economía, nos habla de si hay, si justamente los trabajadores, si la población está ocupada, está desempleada, si tiene ingresos, no tiene ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso, el INDEC suele elaborar estos conceptos, que son población económicamente activa, población ocupada, desocupada y población inactiva. Ahora bien, ¿en qué consiste cada uno de estos conceptos? Población económicamente activa es la parte de la población que está inmersa en el mercado laboral, ya sea teniendo un trabajo o buscándolo, ambas, es decir, estando ocupada o estando desocupada. Es decir, población económicamente activa es eso, son las personas que están en el mercado laboral. Ahora bien, la población ocupada es la parte de la PEA, es una partecita de la PEA, es decir, la población económicamente activa, que cuando se le hace la encuesta, cuando se pasa por ese hogar,
este, se considera ocupada habiendo trabajado al menos una hora en forma remunerada en la semana anterior. Ahora bien, ustedes me van a decir, una hora en la semana anterior es muy poco, porque ya habiendo trabajado una hora en forma remunerada en la semana anterior y considerarlo ocupado puede ser muy poco. Escudándome a ese comentario, debo decir que en general todo el mundo, todos los países de todo el planeta miden el mercado laboral de esta forma. Es decir, y por ende se pueden hacer comparaciones internacionales de esta forma. Es decir, todo el mundo mide, sean países desarrollados, no desarrollados, en vía de desarrollo, todo el mundo mide de esta forma el mercado laboral. Bien, dicho esto, con ya haber estado remunerada una sola hora, haber trabajado una hora en forma remunerada, se considera ocupada. Ahora bien, a las personas se consideran desocupadas cuando no tienen ocupación, no están ocupadas, es decir, no tienen trabajo, pero están buscando activamente un trabajo. Hicieron alguna, no sé, entrevista laboral, tiraron algún currículum, entraron a internet para consultar si había ofertas laborales, etcétera, etcétera. Es decir, cuando el encuestador va al hogar y le pregunta si la persona en cuestión no está ocupada, pero sí está buscando activamente trabajo, se considera como desocupada. Ahora bien, se considera como inactiva aquella persona que, que directamente no está en el mercado de trabajo y por ende no está ocupada y tampoco está buscando activamente trabajo. Estos son inactivos. Cuando el encuestador va al hogar y le pregunta a la persona en cuestión, ¿usted está ocupado? No. Le responde que no. ¿Está buscando trabajo? Le responde que no. Bueno, esa persona es inactiva. Se mide de esta forma. Se la mide a través de encuestas. Una encuesta es una muestra de toda la población. Si bien son muestras, suelen ser hiper mega precisas en términos estadísticos, es decir, suelen representar muy eficazmente lo que está ocurriendo en toda la población de toda la Argentina. Esa encuesta, esa muestra, cuando me refiero a una muestra, es una parte pequeña de la población, ¿no? Es decir, se hace encuestas a una pequeña parte de la población, pero son tan efectivas, tan buenas estadísticamente tan sólido ese dato que representa a toda la población de toda la Argentina. Vamos a dar algunos ejemplos para que se entienda. Acá tenemos la población total. Somos, si mal no recuerdo, 47 millones, 48 millones en el último censo. De la población total tenemos una población inactiva que habíamos dicho no trabaja ni está buscando trabajo. Y por el otro lado tenemos una parte de la población que es económicamente activa que o bien está ocupado o está buscando trabajo, ¿no? Esto es para que se vea en términos representativos. Ahora bien, de la población económicamente activa habíamos dicho y que se suele desprender una parte de la población es desocupada, que es aquella que no tiene ocupación, pero está buscando activamente una ocupación, ¿no? Y por el otro lado, una población ocupada que trabaja al menos una hora en la última semana, que haya respondido que trabajó al menos una hora en la última semana. También se suele ver y se suele medir la población sobreocupada, que son aquellas personas que en la última semana que han sido encuestadas trabajaron más de 45 horas en las semanas, es más de 8 horas por día, ¿no? Hábil.
para que se den una idea, ¿no? También se suele medir la población subocupada, que son aquellas personas que trabajaron menos de 35 horas semanales. Acá no me acuerdo cuánto es 35 horas semanales, pero me imagino que deben ser 6 o menos de 6 horas. Eh, Estas son las definiciones para tener en cuenta, ¿no? En función de la cantidad de horas trabajadas, con una hora trabajada en la última semana ya sos ocupado. Ahora bien, si trabajaste menos de 35 horas, sos subocupado, y si trabajaste más de 45, sos sobreocupado, ¿no? Esto en términos de población, para que se den una idea, bueno, hay 47 millones de habitantes, este, 24 son población inactiva, 23 son población económicamente activa. Esto se suele medir la tasa de, eh, sí, se suele medir con la tasa de actividad, ¿no? Eh, Acá tengan cuidado cuando les responden que la población inactiva son jubilados, estudiantes que no trabajan ni buscan trabajo. En realidad son aquellas personas que responden al encuestador que no trabajan ni buscan trabajo. Más allá de que un ejemplo de una empresa, de una persona, perdón, que no trabaje ni busque trabajo sea un jubilado o un estudiante, ¿no? Eh, La tasa de actividad es del 47%, es decir, de la población total, el 47% este, es justamente, o 48%, acá no lo actual, este es el dato actualizado, el 48% es el dato actualizado. Son las personas que están en el mercado laboral. 48% son las personas que están en el mercado laboral. Ahora bien, tal vez nos quedamos unos minutos más, gente, 5 minutos más si me dan ese changüí, y así terminamos este tema. No Eh, hay problema. Ahora bien, ¿cómo medimos desempleo, tasa de desempleo? Eh, para medir tasa de desempleo se hace sobre una población particular, porque habíamos dicho, tenemos los desocupados y la población económicamente activa que se divide en desocupados y población ocupada. Población ocupada, quienes no hayan trabajado más de una hora en la última semana. Cuando medimos tasa de desempleo, se mide sobre la PEA, sobre la población económicamente activa. Porque si no, estamos midiendo chancho con bicicleta, es decir, estamos midiendo los desocupados que están dentro del mercado laboral. Por ejemplo, si medimos desocupados sobre la población total, estamos midiendo desocupados que están en el mercado laboral con gente que en la población inactiva no está interesada en estar en el mercado laboral. Entonces, para medir justamente lo mismo, es decir, poblaciones que están eh, unidas por algo en común, que es el hecho de pertenecer al mercado laboral, es que la tasa de desocupación se mide en base a la PEA, la población económicamente activa, ¿no? La tasa de desocupación, la última, y acá me comí no lo actualicé, esta la actualizada, la última, la del último trimestre del 2023 es del 5,7%, para que se den una idea. Y la de subocupación, que justamente es una parte de la población ocupada, también se suele medir sobre la PEA, no sobre la población total. Eso ténganlo en cuenta. Entonces, la tasa de actividad sí se medía sobre justamente la población total, en cambio las tasas de desocupación o la tasa de subocupación se mide sobre la PEA, ¿no? Sobre la población económicamente activa. Repaso, gente, para que se entienda.
La tasa de actividad se suele medir sobre la población total, ¿no? Acá lo ven, sobre la población total. En cambio, la tasa de desempleo se mide sobre la población económicamente activa. Bien, es decir, la cantidad de desocupados que existen en la población total sobre, en este caso, sobre los desocupados que existen en la PEA, sobre la PEA, ¿no? Sobre la población económicamente activa. Es decir, desocupado, es decir, que son personas que no tienen ocupación, estos 1.311.000 personas no tienen ocupación, pero están buscando activamente un empleo, ¿no? Sobre la población económicamente activa. Perdonen que reitere tantas veces. Esto es cómo ha evolucionado la tasa de desocupación en la Argentina o de desempleo en los últimos tiempos, desde el 2016 al 2023. eh, es bastante baja, debo decir, en términos históricos, incluso. eh, es una tasa de desocupación muy baja, mejor dicho. Nada. Es más, se suele considerar cerca del 5% cercano al pleno empleo, es decir, que son gente que está cambiando de empleo habitualmente porque está consiguiendo otro empleo, porque está cambiando de empleo, ¿no? Es tasa del 5, mejor dicho, del 3 al 5% suelen ser tasas consideradas de casi pleno empleo, ¿no? Ahora bien, perdonen que se lo diga, gente, pero es la discusión que vamos a ver en un futuro, y esta, de nuevo, es una opinión únicamente, ustedes pueden opinar lo que quieran. Para mí, hacia futuro, va a ser un problema importante el desempleo y algo que se va a ir discutiendo cada vez más, ¿no? Porque va a ser un problema que va a crecer en muy poco tiempo. Bien, Justi, una cosita. sí. ¿Podemos categorizar a aquella persona que está desalentada, que en realidad se cansó de buscar trabajo, no busca más, como un desempleo oculto, que está dentro de la población inactiva, pero en realidad hay una realidad social, digamos, atrás de eso? Puede Podríamos pasar? categorizar eso. O sea, a lo mejor el 5,7 puede llegar a ser optimista, pero creo que no es justo el momento histórico de la Argentina que más resalta ese desempleo oculto, porque creo que los 90 fue la estrella, digamos, de ese indicador, pero probablemente tenga algún componente por el desempleo estructural y la situación de pobreza estructural que tienen algunos sectores. Sí, exacto. Lo que dice Leo Kaufman es justamente, puede ocurrir gente que de un periodo a otro aumente la tasa de inactividad y por ende disminuya la tasa de actividad. Y eso dé como resultado que disminuya el desempleo. Uno puede decir, bueno, ¿qué está pasando? Hay menos desempleo en Argentina, qué bueno, es una buena noticia, pero si está aumentando la tasa de inactividad y por ende está disminuyendo la tasa de actividad, eso quiere decir que hay gente que dijo, bueno, ya no busco más empleo, me paso a la inactividad, y no es una buena noticia. No lo es. Por eso hay que ver las tasas, la tasa de desempleo en consonancia de cómo evoluciona la tasa de actividad. Si la tasa de actividad aumenta o se mantiene más o menos constante y disminuye la tasa de empleo, es una buena noticia. Es una buena noticia porque efectivamente mucha gente que antes estaba inactiva pasó a estar activa y consiguió empleo, consiguió una ocupación porque disminuyó la tasa de desempleo. Pero si hay una noticia exactamente contraria que puede ocurrir en los próximos tiempos, que puede incluso aumentar el desempleo y también aumentar la tasa de inactividad barra disminuir la tasa de actividad,
puede ser una mala noticia porque justamente mucha gente que se está cansando de que no encontrar un buen empleo, porque le pagan miseria, porque le pagan muy poco, se pasa a la inactividad, ¿no? Porque no tiene sentido salir a la calle si el colectivo sale 700 pesos, ¿no? Y gastar una fortuna en transporte, si se te va medio sueldo en transporte, ¿no? Qué sé yo, puede ser un motivo de, bueno, ya está, ¿no? Tener empleo es lo mismo que no tener. No voy a tener empleo si gasto un montón en transporte, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Eh, bien, preguntas, comentarios. Yo lo que les quería mostrar algunos datos también para discutir. Esta es la tasa de desempleo por nivel de formación, tanto en Argentina como en Rosario. Eh, la tasa de desempleo en las personas que tienen el título universitario no es bajo, es bajísimo. Prácticamente están en el pleno empleo. Esto quiere decir que están cambiando de laburo, prácticamente. Es decir, están encontrando un empleo, están desocupados porque están encontrando un empleo mejor, prácticamente. Eh, Hay que leerlo más bien de esa forma, o mucho de este desempleo se explica por eso. En cambio, si ven aquellas personas que tienen universitario incompleto, secundario completo, etcétera, etcétera, tienen una tasa de desempleo mayor, muy importante, ¿no? Por ende, estar graduados, y esto es un incentivo para ustedes, estar graduado significa tener empleo, lo cual no significa que sea tener un buen ingreso, pero sí que tengan empleo, ¿no? Y no es menor hoy en día en los tiempos que corren. ¿Cómo se lee esta tasa? Es justamente el 1,18% de los graduados universitarios de Rosario que están justamente en la PEA están desempleados, es decir, una tasa muy baja. Uno de cada 100 graduados universitarios en la PEA están desocupados, ¿no? Otro dato no menor que es para discutir, y ya terminando, de los graduados universitarios, y esto a partir de sexo, diferenciando sexo. Graduados universitarios, mayoritariamente son mujeres. Insisto en esto, el nivel de formación por sexo es lo que estamos viendo acá. Eh, Del 100% de los universitarios con título, son el 58%, el 60% son mujeres. En cambio, es decir, las mujeres están mejor formadas que los varones. Y esto se ve cómo decrece la tasa, ¿no? A medida que va habiendo mayor formación, las mujeres van aumentando, ¿no? En porcentaje. Es decir, este dato que vemos en este renglón del título universitario, lo que se lee que el 58% de los graduados universitarios en Argentina son mujeres, y por ende, generalmente las mujeres están mejor formadas que los varones. Y eso tiene que ver con que el mercado laboral es en extremo machista y las mujeres se tienen que esforzar para conseguir un empleo. Se tienen que esforzar en este sentido, en estar mejor formadas, ¿no? También lo ocurre con esto, con que en general las mujeres tienen una tasa de desempleo mayor que los hombres, que es lo que vemos acá. El 6% de las mujeres en la PEA, en la población económicamente activa, están desocupadas, mientras que los hombres tienen un 5,4%. En el caso de los jóvenes, y esto ocurre en todo el mundo, los jóvenes tienen una tasa de desocupación mayor, mucho mayor, que los adultos, y en particular las mujeres jóvenes tienen una tasa de desocupación muy alta, muy alta. Tienen
incluso mayor que la de los hombres jóvenes. Así que eso no es, es un elemento para discutir, es decir, el mercado laboral tiene rasgos machistas y esto se ve en cómo, en estas estadísticas generales. Debo decir que en otros países es mucho peor porque la Argentina, como insisto, tiene cuasi pleno empleo, una tasa del 5,7%, una tasa bastante baja, debo decir, en términos históricos. En otros países, incluso países desarrollados como España, el desempleo juvenil va al 25-30%. Y las tasas de desocupación en otros países son incluso mucho más altas. En la región no tanto, pero después de la crisis del 2008, países europeos, hay algunos países que no han bajado tanto la tasa de desocupación. Estados Unidos tiene actualmente una tasa bastante baja de desempleo, tiene un nivel de actividad bastante importante y eso repercute en la tasa de actividad, en la tasa de ocupación, en la cantidad de desempleados que existe. Bien, es muy parecida a la tasa de desocupación un dato, voy a dar un dato de color no menor, que me fui un poquito al carajo con decir que de color, pero bueno, que en Estados Unidos la tasa de desocupación, eh, en Estados Unidos la tasa de desocupación es baja porque la población carcelaria es altísima, es la más alta de todo el mundo. Entonces no tiene desocupación porque tiene una población carcelaria muy alta, Estados Unidos. Es decir, y por ende, como están presas, y esto se ha discutido mucho en la literatura sobre empleo y desempleo en Estados Unidos y parte de políticas públicas, ¿no? Eh, que es un tema a discutir, es un tema a discutir de, de que la relación entre la población carcelaria y el desempleo. Si mal no recuerdo, casi el 1% de la población de Estados Unidos está presa, en cárceles. Y es algo muy particular que ocurre en Estados Unidos y que no ocurre en otros países del mundo. Y por eso Estados Unidos es un país desarrollado que tiene una tasa de desempleo baja. Es una de las razones. Bien, gente, dudas, comentarios, sugerencias. ¿Se entendió más o menos? Bárbaro, sí, sí. Entonces, ¿tergiversan los datos o no? No, no está tergiversado. No, no. No, es una realidad. Es eso. Como están presas, no buscan ni están ocupadas. Entonces, es una realidad. Pero bueno, el hecho de tener una población carcelaria tan grande hace que eh, repercuta en la tasa de desempleo. Y por eso decía, ¿no? ¿Quién están presos? No es menor esa pregunta. La población de menores recursos está presa. Y son formas de canalizar las personas que están fuera del sistema. A lo mejor en Argentina se le da un subsidio, por ejemplo. Otras serán política de ingreso y ellos no meten preso. Sí, o tal, qué sé yo pienso, tal vez un elemento de discusión, la economía social y solidaria en Estados Unidos no está tan desarrollada como en países de América Latina, como en el caso de la Ni Argentina. hablar, ni hablar. Y bueno, eso repercute, el hecho de que la sociedad no esté organizada comunitariamente, como es la economía social y solidaria, hace que repercuta en niveles de criminalidad, básicamente. Bien. Eh, comentarios. Bueno,
Bueno, gente, yo sé que nos pasamos unos minutos, les pido mil disculpas, pero son clases que vamos a discutir un poquito más, con algunos datos crudos, ¿no? Así que bueno. Bueno, gente, nos vemos la próxima. Nos vemos el lunes. Nos Chau, vemos. chau. Chau. Buenísimo, muchas gracias. Chau, chau.